Bien. Como que no desayunó hoy. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Bueno, pues yo estaba en la semana orando a Dios para que me revelara cuál iba a ser la palabra que tenía que predicar el día de hoy. Y bueno, orando a Dios y haciendo mis devocionales, ¿verdad? Dios me reveló la palabra que tenía que traer el día de hoy. Y en mi devocional yo veía esta palabra y pues me gustaría compartirla el día de hoy con ustedes. Dios puso en mi corazón el compartir lo que vi en mi devocional con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para cualquier vida de todo cristiano. Y esa es la comunión con Dios. Yo titulé esta prédica, La comunión con Dios es poder. A ver, ¿cómo la titulé? Y vamos a empezar a explicar un poco acerca de la historia del libro de Reyes. ¿Alguien conoce el libro de Reyes? Gracias, hermano. ¿Sí? ¿Alguien ha leído el libro de Reyes? Bueno, pues como recordarán, primeramente reina el rey David. El rey David fue un gran rey. Tan es así que se dice que tenía un corazón conforme ¿a quién? Conforme al corazón de Dios. Después muere el rey David y lo sucede su hijo Salomón. Salomón viene y reina en lugar de David. Salomón construye el templo, ¿se acuerdan? El templo y la casa de Dios. Le encargaron esa tarea. Y después muere Salomón. Después que muere Salomón, vienen unos reyes y comienzan a reinar en Israel. Y eso lo podemos empezar a ver en Primera de Reyes. Cada uno de estos reyes tenía algo en común. Acompáñame a Primera de Reyes 15, versículo 25 y 26. Primera de Reyes 15, 25 y 26. Si me ayudan en la pantalla, por favor. Y dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados que hizo pecar a Israel. Y más adelante en el versículo 33, dice: En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. ¿Cuántos años? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y luego vino Ela y Zimri en el siguiente capítulo, en el 16, versículo 18, y dice: Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Y el 19 dice: por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Y luego vino Omri, en Primera de Reyes 16, en el versículo 25 más adelante, dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Y luego viene Acab, en el versículo 29, y dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 30, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. ¿Pueden ver un común denominador en todos estos reyes? Si se fijan, hay un patrón, ¿no? Dice: tal reinó tantos años, y luego ¿qué dice?
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos tienen ese común. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero si se fijan, en el último que leímos pero dice que Acab fue el peor de todos. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice? Más que todos los que reinaron antes que él. Y al final de este capítulo 16 hay un versículo que es como que algo extraño. El versículo 34 del capítulo 16, ¿me lo pueden poner en la pantalla, por favor? Vamos a leerlo. Dice, en su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había dado por Josué, hijo de Nun. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, yo sé que usted lee mucho su Biblia y la verdad, pues yo creo que sí sabe, ¿no? Yo la verdad soy muy torpe y la verdad soy de lento aprendizaje. Y pues yo oré a Dios para que me revelara qué quería decir este versículo, ¿no? Porque se me hizo algo extraño que primero empieza con los reyes y diciendo que todos hacen lo malo ante los ojos de Jehová y que uno hizo lo malo después que el otro y que Acab fue el que hizo mayor mal que todos los demás. Y termina con este versículo diciendo que reedificaron la ciudad de Jericó y luego que se muere no sé quién y que también se muere no sé quién. Y yo así con mi cara de ¿what? Y bueno, oro a Dios y le pido discernimiento, ¿no? Y pues Dios en su infinita misericordia, pues me lleva con manzanitas y peritas, paso a pasito y me dice, mira, se trata de esto, ¿no? Y en mi devocional me dice, me explica qué es lo que quiere decir este versículo. Como ustedes recordarán, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios lo sacan de Egipto, lo saca Dios de Egipto y lo hace vagar por el desierto y después lo lleva a la tierra prometida, ¿se acuerdan de eso? Bueno, ¿se acuerdan que tenían que conquistar a Canaán? Bueno, pues la primer ciudad, curiosamente, que se opuso a que el pueblo de Dios conquistara a Canaán fue Jericó. Y si recordarán por ahí, Dios elaboró un plan, ¿verdad? Muy detallado, muy imaginativo, para conquistar la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Que tenían que dar la vuelta, ¿verdad? A los muros, que tenían que llevar el arca, ¿verdad? Con ellos, enfrente. Y que tenían que tocar, ¿qué? La bocina. Y que tenían que dar 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta tenían todos que gritar al mismo tiempo. ¿Y luego qué pasó? Se cayeron los muros. Y después de que se cayeron los muros, incendiaron la ciudad. Y después de que incendiaron la ciudad, vino Josué y el comandante de las fuerzas de Israel y pronunciaron una maldición sobre Jericó. ¿Y cuál es esa maldición? Bueno, esa maldición la podemos ver en Josué 6:26. Josué 6:26 dice, si me lo pueden poner. Josué 6:26 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Entonces, ¿a qué se refería el versículo que nosotros leímos? Mire, póngame atención. Josué declara esta maldición en este punto. Pasan 500 años cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, en el versículo que leímos anteriormente. Pasaron 500 años y absolutamente nadie en ese tiempo se había atrevido a desafiar a Dios en lo que respecta a Jericó. Nadie, ni siquiera les pasaba por la mente el hecho de desafiar a Dios. Sí, había habido algunas caídas, ¿verdad?, de parte de Israel. Se habían alejado de la presencia de Dios, pero aún así nadie en esos 500 años pensó siquiera en desafiar a Dios con respecto a su palabra. Pero en los tiempos de Acab, ¿verdad?, llega este hombre llamado Giel, quien se atrevió a retar a Dios, tratando de demostrar, ¿verdad?, que después de 500 años no importa lo que diga Dios.
Pero ¿qué vemos? Lo que dice Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre, pero siempre se va a cumplir. Así pase un año, así pase un siglo, así pase un milenio, la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces, fue cuando entendí este versículo. Al principio no lo pude entender del todo, ¿verdad? Porque imagínese usted a este hombre Giel. Llega a Jericó, empieza a poner los cimientos de la ciudad, se va a su casa, llega con su esposa y su esposa le dice, oye, nuestro hijo, el mayor, ha muerto. Cualquiera pensaría que en ese momento Giel, al escuchar esto, pues detendría la obra, ¿no? Al instante. ¿Sabes qué? No, ya. Creo que esto es una maldición, se está cumpliendo y pues hasta aquí, ¿no? Cualquiera hubiera hecho eso. Pero ¿qué pasa? Giel ni se inmuta. No le importa la muerte de su hijo mayor. Y continúa construyendo. Pone los muros, ¿verdad? Y cuando pone las puertas, ¿qué pasa? Su hijo, el menor, muere. Esto nos da una idea de qué tan grande era el pecado que había en Israel en ese entonces y qué tan grande era la dureza del corazón de las personas de Israel en ese entonces cuando reinaba Acab. ¿Se imaginan qué tan alejados estaban espiritualmente de Dios para retar a Dios de esa manera? Bueno, le digo todo esto para que se dé una idea del ambiente que había y de cómo surge Elías. Elías el profeta surge en todo este ambiente. Y es aquí donde por primera vez se menciona a Elías. Y es de preguntarse, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, con los gobiernos de todos los países diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No quiero nada que tener que ver contigo, quítate de mi vida. Con las personas de allá afuera diciendo, yo no le creo a Dios, ¿sabes qué? Dios, tú no existes, ¿sabes qué? Yo no quiero absolutamente nada contigo. ¿No nos estaremos acercando a ese tiempo en el que se va a levantar un Elías? Es de pensarse. Porque cada vez que una nación cae en decadencia, se levanta un profeta. En la Biblia así sucede, cada vez que una nación empieza a decaer, se levanta un profeta. Y el plan de Dios no era que los profetas llevaran la palabra. La intención de Dios es que el rey que era designado en ese momento en la nación fuera el portavoz de la palabra de Dios. Que el rey, el gobernante que se supone que tenía que reinar en rectitud y justicia, fuera el que llevara la palabra de Dios. Pero si el rey no lleva la palabra de Dios, entonces Dios va a mandar un profeta. Dios va a mandar un predicador. Y la voz de Dios, de una u otra forma, va a ser escuchada. Sea por quien sea. Y es exactamente lo que Elías fue llamado a hacer. En el capítulo 17, en el versículo 1 de Primera de Reyes, vemos cómo Elías aparece por primera vez. Antes de este versículo, nunca se menciona a Elías. De hecho, Elías, su aparición es un misterio, porque es aquí donde por primera vez se le menciona. Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué dice Elías entonces? Aparece de la nada, ¿verdad? Y le dice a Acab que no habrá lluvia ni rocío, sino es por su palabra. Ahora, podemos ver en la forma en que se presenta Elías que era un hombre que tenía bien puestos los pantalones. Era un hombre de agallas. Era un hombre valiente.
En la antigüedad se acostumbraba que cuando tú llegabas o querías hablar con el rey, en primera te presentabas. Segunda, te tenían que anunciar. Cuando tú ya estabas en la presencia del rey, tenías que hacer una reverencia y decir algo así como que, viva el rey, viva, oh gran rey de Israel. Y ya después que habías hecho todo eso, ¿verdad? Ya podías hablar tu inquietud con el rey. Pero ¿se fijan la forma en que llega Elías? ¿Pudieron notarla? Miren, vamos a leerla otra vez. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y le empieza a decir. No se presentó, no lo anunciaron, no hizo reverencia, no saludó al rey. Él llegó con todo a lo que iba y dijo, que viva el rey ni que nada. Viva, ¿quién? Jehová, Dios de Israel. Elías era valiente para decirle eso a un rey, sin que lo hayan invitado, sin que le hayan dicho, ven, expón tu caso aquí. Él va con todo. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes a alguien que pueda tener control sobre el clima, control sobre la lluvia, que tenga el poder de hacer dejar de llover? Como si fuera uno de esos superhéroes de la tele o de los cómics. ¿Se pueden imaginar a alguien así? Solamente creo que en los cuentos, ¿no? En las historietas. Bueno, pues con este versículo que leímos pudiéramos pensar que Elías era un hombre poderoso, que tenía poderes sobrenaturales, ¿no? Algo así como pues un superhéroe. Pero la realidad es que Elías no era un hombre poderoso. Elías era un hombre común y corriente. Y no lo digo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Santiago 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18, me lo pueden poner en la pantalla. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era un hombre sujeto ¿a qué? Bueno, lo leo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías no tenía superpoderes. Elías era un hombre común y corriente. Por el versículo que acabamos de leer, dice que Elías estaba sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Elías solamente era un canal por el cual Dios manifestaba su poder. Bueno, tan es así que cuando Elías le dice a Acab que va a dejar de llover por su palabra, solamente está reiterando algo que Dios había dicho años atrás en Levítico. Vamos a Levítico 26, 3, 5. Perdón, Sam, te traigo de un lado a otro. Levítico 26, 3, 5, pero a veces que la Biblia está toda conectada y no podemos separar una cosa de otra, ¿no? Dice Levítico 26, 3, 5, ok. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra ¿qué? Vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Dios había dictado esta palabra muchísimo antes de que Elías viniera. ¿En dónde? En Levítico, lo podemos ver. Entonces Elías únicamente estaba reiterando lo que Dios ya había dicho. Elías no tenía poderes sobrenaturales. ¿Cuál es la diferencia entre Elías y tú? Ponte a pensar, ¿cuál es la diferencia entre Elías y tú? En Santiago nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, voy a hacer unas preguntas.
¿Elías le daba hambre? ¿A Elías le daba sueño? ¿Elías iba al baño? ¿Elías sentía dolor? ¿Sentía tristeza? ¿Sentía desesperanza? ¿Elías era tentado? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Elías y tú? Bueno, si tú puedes encontrar una diferencia entre Elías y tú, creo que tenemos un problema. Más adelante les voy a explicar por qué. Pero yo me atrevería a pensar que en esta iglesia, todos los que estamos aquí, no hay ninguna diferencia entre Elías y ustedes. Yo me atrevería a pensar eso. Entre Elías y las personas de allá del mundo que no conocen a Cristo, ahí sí encontraría yo una diferencia. Pero aquí no, amén. Aquí yo no encontraría ninguna diferencia. Y ahorita les explico por qué. Elías manifestaba el poder de Dios grandemente. En otra ocasión, si se acuerdan, hizo que descendiera fuego del cielo. Para parafrasear, porque no tenemos tiempo de leer todos los versículos, mandó llamar a todos los profetas de Baal y los puso de un lado. Y les dijo, ahora sí vamos a ver, bueno, parafraseando, ¿verdad? No dijo así. Dijo, vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Baal o Jehová mi Dios. Y les dijo, ustedes van a hacer un holocausto y le van a orar y a suplicar a Baal que descienda fuego del cielo y que consuma su holocausto. Y yo voy a hacer otro holocausto de este lado y voy a orar y le voy a clamar a Jehová, mi Dios, para que consuma ese holocausto. Y el que consuma el holocausto con fuego, ese será el verdadero Dios. Y empezaron los profetas de Baal a orar, a clamar, y Baal, y se empezaban a azotar, y se empezaban a cortar. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, grítenles más fuerte, igual está durmiendo, hay que despertarlo. Se burlaba así de ellos. ¿Y qué pasó? Nunca descendió fuego del cielo para consumir el holocausto de Baal. Y dice Elías, bueno, ahora es mi turno. Y le dice, pues échenle un poco de agua para que vean que pues, no es un truco, ¿no? Para que vean que no le estoy echando chispitas y le eché gasolina y de repente ya se prendió, ¿no? Échenle agua. Y ya que le echaron agua, dice, échenle más agua. Y les echa más agua. Entonces Elías ora y desciende fuego del cielo y consume el holocausto, dejando en vergüenza a los profetas de Baal. Elías manifestaba grandemente el poder de Dios. Detuvo la lluvia y luego hizo que lloviera. Hizo que descendiera fuego del cielo. Fue el primero en levantar a una persona de los muertos. Salió de este mundo sin morir. Elías no murió. Luego regresó en el monte de la transfiguración con Jesucristo. Y otra vez se fue al cielo. Y según Malaquías, va a regresar en los últimos tiempos, en el futuro, otra vez otra visita acá, al planeta Tierra. ¿A quién no le gustaría controlar la lluvia? O que descendiera fuego del cielo, honestamente. ¿No te gustaría que de repente, así como los superhéroes, hicieras así tu mano y que saliera fuego del cielo? ¿O que hicieras así tus brazos y que de repente se detuviera la lluvia? Yo creo que a todos nos gustaría tener poderes así, ¿no? Bueno, pero ¿se han preguntado por qué Elías podía manifestar este gran poder de Dios? Era porque pertenecía al clan de los superhéroes y de repente se le ponían los ojos de huevo cocido y levitaba y movía sus manos y podía invocar tormentas y decirle a los truenos que se calmaran y a los vientos. ¿Sí era por eso? ¿No? Entonces, ¿por qué podía manifestar el poder de Dios? ¿Se han preguntado eso? Bueno, vamos a verlo. En los dos versículos que les di está la clave. Primera de Reyes 17:1, cuando por primera vez se aparece Elías. Primera de Reyes 17:1, lo voy a leer y voy a hacer énfasis en algunas partes. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. A ver, repita conmigo, en cuya presencia estoy. Otra vez.
Ahí está una clave. Luego, ahora vamos a Santiago. Otra vez, perdón, Sam, ya te estoy pasando de un lado a otro. Santiago 5, 17 y 18, el versículo que también les di. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. A ver, repita conmigo. Y oró fervientemente. Otra pista. En el 18 dice, y otra vez oró. ¿Otra vez qué? Oró. Otra pista. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente que Elías tenía una comunión, una relación íntima con Dios. Simple y sencillamente eso. Elías oraba a Dios, Elías leía la palabra de Dios, Elías meditaba la palabra de Dios, escuchaba la voz de Dios, obedecía la palabra de Dios. Por eso Elías podía manifestar el poder de Dios. Por eso les decía que si ustedes pueden encontrar una diferencia entre Elías y ustedes, ahí tenemos un pequeño problema, pequeño, gran problema. Porque eso, ¿qué significa? Que yo no estoy orando, que yo no estoy leyendo la palabra de Dios, que yo no estoy meditando la palabra de Dios, que yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, aquí todos podemos manifestar el poder de Dios. Amén. Amén, hermano, eso es. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Y es que muchas veces la causa de que no tengamos una relación íntima con Dios es porque pensamos que los planes que nosotros tenemos para nuestra propia vida son mucho mejores que los planes que Dios puede tener. A veces no le creemos a Dios. Y nosotros nos figuramos algunos planes que son buenos para nuestra vida, pero Dios, en su infinita misericordia, tiene esos planes mucho mejores que los nuestros para nosotros. Y cuando Dios nos habla, ¿verdad? Y quiere obrar en nuestras vidas, nosotros te dice, ¿sabes qué? Yo quiero obrar en tu vida y quiero cambiar esto. ¿Qué pasa? ¿Nosotros qué le decimos? No, espérame Dios, no te metas en mi vida, ¿verdad? Yo ya tengo mis planes. Y si tú haces eso, me vas a echar a perder todo lo que yo ya había planeado. No voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto otro, no voy a poder hacer aquello que yo ya tenía pensado. Y Dios te dice, exactamente, yo no quiero que hagas esto, yo no quiero que hagas esto otro, yo no quiero que hagas aquello. Yo lo que quiero es que en vez de que estés haciendo y logrando, yo quiero que tú seas la persona que yo te he destinado a ser. A Dios no le importa tanto lo que tú puedas hacer o los logros que tú puedas tener, como lo que tú puedes ser o lo que tú eres en Dios. Le importa más tu carácter que tus logros o tus acciones. Pero si no le entregamos nuestros planes a Dios y no nos alineamos con los planes de Dios y queremos hacer solamente lo que nosotros queremos hacer, pues ahí tenemos un problema. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, nosotros cuando fuimos al campamento de jóvenes hace poco, el pastor Carlos Íñiguez, y muchos de los chavos que están aquí no me dejarán mentir, nos dio una palabra acerca de la disciplina. La disciplina en nuestra vida. Y bueno, fue una palabra muy impactante tanto para ellos como para mí. Y yo también quisiera compartirles lo que el pastor nos compartió en esa ocasión. Y el pastor nos decía que siendo que somos hijos de Dios, si nosotros no nos alineamos a los planes que Dios tiene para nosotros, Él nos disciplina y nos azota.
¿Cómo? A ver, hermano, espérese, Dios es amor. Dios no azota. Dios no castiga. Pues ¿cómo cree que Dios sí castiga? Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Lo voy a leer. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. No lo digo yo, ahí está. Lo dice la Biblia. Entonces, cuando Dios quiere comenzar a hacer su obra en ti, como tú no le entregaste tus planes a Dios, como tú no aceptaste los planes que Dios tiene para ti, porque tú piensas que tus planes son mucho mejores que los planes de Dios, entonces viene Dios. O peor aún, porque te encuentras en desobediencia a la palabra de Dios y porque crees que tú eres mejor en idear cosas y planes que Dios. Pues ¿qué crees? Te va a doler. Oh, sí, te va a doler. Dios primero te tiene que alinear a su camino, conforme a sus planes, para después poder hacer su obra en ti. Y te comienza a reprender y a disciplinar. ¿Y qué hace generalmente un niño cuando lo están regañando? Hay de dos. Si un niño es inmaduro, si tiene poquita edad, ¿qué hace cuando un niño lo regañas? Llora, ¿qué más? Se enoja, se tira al suelo, empieza a patear, empieza a llorar, empieza a hacer berrinche. ¿A poco no? Y los que tienen hijos chiquitos aquí no me dejarán mentir. Bueno, si el niño es inmaduro y lo regañan, empieza a hacer todo eso. A lo mejor alguien aquí se encuentra en disciplina y está llorando, ¿verdad? Y está triste y está pataleando y está haciendo berrinche. No lo sé, solamente tú con Dios lo sabes. Pero si es el caso, si Dios te dice que te está disciplinando, entonces tienes que cambiar tu enfoque. Pero Señor, yo ya tenía mi plan. Yo ya había armado todos mis planes. Yo ya tenía resuelta mi vida. Es el trabajo que yo anhelaba, Señor. Señor, ese auto es el que yo quería, el que yo anhelaba. Señor, yo ya tenía mis planes. Señor, esa filistea que está bien guapa, ese filisteo que está bien guapo. Yo ya oré, impuse manos por él. Oré fervientemente para que sea mi esposo, para que sea mi esposa. Señor, ¿por qué cambias mis planes? Señor, mira, no nos vamos a casar. Ni siquiera andamos de novios. La Biblia dice que el noviazgo está mal. Nada más andamos de manita sudada. ¿Verdad? Señor, es que yo iba a ser líder en la iglesia. Señor, es que yo ya te estoy sirviendo. Hasta me inscribí al seminario. Estoy aprendiendo de tu palabra. Y cuando termine, voy a obtener el título de pastor. Y todos me van a llamar como pastor. Y voy a poder venir aquí al púlpito y predicar tu palabra y que todos me aplaudan. ¿Por qué me cambias los planes, Señor? ¿Cuántas veces no podemos ser de esta forma cuando Dios nos está reprendiendo? Y Dios te dice, tus planes, a tu parecer, podrán ser buenos, pero mis planes son mucho mejores que los tuyos. ¿Amén? ¿Todavía está aquí? ¿Voy fuerte o despacito? ¿Despacito? Bueno, usted me dice, ¿eh?
Y tú te entristeces, ¿verdad? Porque Dios te está disciplinando y decae tu semblante y lloras y pataleas y te tiras al suelo y haces berrinche y dices, no, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Yo quiero eso. ¿Cómo se ponen los niños cuando vas a Walmart y quieren una paleta payaso? ¿A poco no le hacen así? Se tiran al suelo, empiezan a dar vueltas, parece que le están dando calambres ahí, así. ¿Sí o no? Dios te está disciplinando, te está diciendo, no, esto no. ¿Y tú qué haces? No, yo quiero eso. No, eso es para mí. Dámelo. ¿Sí o no? Y como haces berrinche, porque no se hace lo que tú quieres, Dios te tiene que dar tus nalgadas. Y sí, las nalgadas de Dios sí que duelen. ¿Por qué no quieres aceptar la disciplina de Dios? Hay 3 claves en el versículo de Hebreos que les dije, ¿verdad? ¿Lo podemos poner otra vez? Hebreos 12:5. Hay 3 claves ahí para poder entender la disciplina de Dios. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo? A ver, repita conmigo, olvidado. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Diga conmigo, no menosprecio. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Diga conmigo, no desmayo. Número 1, olvidado. Olvidé lo que Dios me había dicho en su palabra que debía obedecer. Olvidé que Dios tenía un plan mejor que el que ¿qué? Que el que yo puedo tener. Número 2, no menosprecies. Dios me corrige y ¿yo qué hago? Ni lo pelo, no le hago caso. Número 3, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios me reprende y ¿qué hago? Yo me entristezco, decae mi semblante, estoy por los suelos. ¿Por qué? Porque me regañaron, ¿no? Porque estoy siendo disciplinado. ¿Se fijan? Y llegas a todos lados, con la cara larga, ¿verdad? Y ay, pobrecito de mí, soy un tapete, todos pasan arriba de mí, ya nada más falta que me míe un perro. ¿A poco no? Así somos. Y decimos, y le gritamos a Dios, ay de mí, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué en este momento? Y somos bien abusados. No nos acercamos a las personas maduras en la fe cuando estamos siendo disciplinados. Porque sabemos que las personas maduras en la fe nos van a decir, tienes que cambiar esto, tienes que corregir esto, tienes que modificar esto, tienes que obedecer, tienes que sujetarte. No, vamos con las personas que sabemos que nos van a apapachar, que nos van a lamer las heridas, que nos van a decir, sí, vente para acá, yo te entiendo, yo he pasado por lo mismo, ven, yo te sano tus heridas, ay, sí, estás sufriendo, pobrecito. Si tú estás en disciplina, no debes buscar que te estén apapachando. ¿Por qué? Porque está siendo corregido. Es como cuando el niño le pega a la mamá porque se portó mal y el niño va corriendo con su abuelita. No va corriendo con el papá porque el papá le va a decir, no, tú hiciste mal. ¿A poco no? Va a correr con la abuelita y le va a decir, ay, mi mamá me pegó y mi papá no me hace caso. ¿Sí o no? Cuando somos disciplinados por Dios, tenemos que tener madurez. ¿Qué es tener madurez? ¿Qué pasa cuando un niño que ya es más grande, que ya está más madurito, lo corrigen o lo disciplinan? Reconoce, ¿sabes qué? Sí, la regué.
perdóname, hice mal. Un niño que es maduro, que es más maduro, ¿verdad? Cuando lo corrigen, cuando le dan sus nalgadas, dice, sí, discúlpame, la regué, o sea, reconoce luego. ¿Y qué es lo que hace? Corrige sus acciones y tal vez ya ni lo vuelve a hacer. Ahora, ¿estás sin disciplina? No lo sé, solamente tú lo sabes con Dios. Si estás en disciplina, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comportar como un niño inmaduro y te va a decaer tu semblante y vas a llorar y te vas a tirar al suelo y vas a hacer berrinche? ¿O te vas a parar firme como una persona madura espiritualmente y le vas a decir a Dios, sí, me equivoqué, perdóname? ¿Qué tengo que hacer para volver a entablar esa comunicación que perdí contigo por mi falta? Una persona madura espiritualmente hace eso, no hace berrinche. ¿Qué decía en Levítico? Levítico 26, 3 y 4, el versículo que les di. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y pusiereis por obra, ¿qué es esto? Obediencia. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué te está pidiendo? Obedece. Solamente obedece. Si estás sin disciplina, lo que te toca hacer es, perdóname Señor, en que fallé, te voy a obedecer. ¿Está fuerte? Sí, está fuerte, la verdad. Pero contra la desobediencia y contra el pecado, hermanos, no se puede ser débil. Y lo vemos aquí mismo con Elías. ¿Cómo llega con Acab? Repitiendo el versículo 1 del capítulo 17, dice, viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Llegó diciendo, oye Acab, pobrecito de ti, mira, yo sé que estás sufriendo porque pues no ha caído la lluvia, yo te entiendo, tampoco ha caído la lluvia en mi casa, mira, pues ¿cómo decírtelo? Pues es que tú y el pueblo pues pecaron y no obedecieron, ¿cómo te lo digo? Mira, te sobo la espaldita para que no sientas tan gacho, ¿no? ¿Sí llegó así? No, llegó tajante. Con la desobediencia y con el pecado, hermanos, no se puede jugar. No se puede andar apapachando a la gente. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y porque has desobedecido y pecaste, estás sin disciplina. Y no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Es tajante. Pero yo sé que aquí ninguno está en disciplina. Amén. Todos obedecemos la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, quiero los planes de Dios para mi vida. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo puedo saber cuáles son los planes de Dios para mi vida? Y es aquí el mensaje central de esta prédica. ¿Se acuerda cómo le dije que se llamaba esta prédica? ¿No se acuerda? ¿No me pone atención? Ya me voy. Pobrecito de mí. ¿Sí? ¿No se acuerda? Comunión. La comunión con Dios es ¿qué? Es poder. Amén. ¿Pero qué es comunión? Comunicación es lo que tenía Elías con Dios. Una relación personal e íntima. ¿Con quién? Con Dios. Elías pudo hacer todas estas cosas, pudo manifestar grandemente el poder de Dios, simple y sencillamente porque tenía una comunión con Dios. Y yo creo, incluso, parafraseando un poco antes de lo que dije, de que Elías no se sabe de dónde llegó, yo creo que incluso eso es algo muy significativo, que Dios quería que pusiéramos atención a esa parte. Yo sé que no se tiene registro de Elías hasta que empieza a hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es muy importante. Esto es igual a nuestras vidas antes de Cristo. No importan nuestras vidas antes de Cristo.
Cuando tú llegas a Cristo, te rindes a Él, lo aceptas como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Tienes una comunión con Él y comienzas a hacer la voluntad de Dios, es cuando nuestra vida empieza a tener significado. Antes de Cristo, no importa, igual que Elías, no se tiene registro de Elías antes de que empezara a hacer la voluntad de Dios. Eso no importa. Solamente cuando tú llegas a los pies de Cristo es cuando empieza a haber significado en tu vida. Entonces, ¿quieres que Dios se muestre grandemente en tu vida? Uy, como que más o menos, ¿no? Entonces ten una comunión con Dios. ¿Cómo tengo una comunión con Dios? Orando, leyendo la palabra de Dios, congregándome, meditando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios. ¿Te puedes dar cuenta cuando alguien tiene una comunión con Dios? Porque le importa más lo que Dios piensa de él que lo que el mundo o las personas de su alrededor puedan pensar de él. Y el ejemplo lo tenemos aquí mismo con Elías y Acab. A Elías no se fijó si Acab era un rey o quién era Acab, no le importó. Él llegó a lo que iba. Vamos a leer otra vez Primera de Reyes 17:1. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Noten que cuando dice en cuya presencia estoy, no se está refiriendo a Acab. ¿A quién se refiere? A Dios. En pocas palabras, llega y le dice a Acab, parafraseando, ok Acab, yo sé que tú estás enfrente de mí, pero no me importa, yo estoy en la presencia de Dios. A ver, repita conmigo, no me importa, yo estoy en la presencia de Dios. Otra vez, fuerte. ¿Se fijan? Ahora, cuando vas a comenzar a comer y hay que orar por los alimentos, ¿cómo lo haces? Amén. Vamos a comer. Ya. ¿Sí? ¿Te importa mucho que digas a los demás que eres cristiano? ¿Te importa lo que vayan a pensar los demás? Si le dices, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, soy cristiano, y Dios ha cambiado mi vida, y Dios me ha salvado, y Dios sacrificó su vida por mí. ¿Qué vayan a pensar los demás? Tú puedes ver que alguien tiene una comunión con Dios cuando no le importa lo que piensen los demás. A ver, vuelve a repetir conmigo. No me importa. Ok, cuando vas a comer y cierras tus ojos para orar y los demás voltean a verte y tú dices, ya se me están durmiendo, hermano. Cuando estás con tus amigas, ¿verdad? Y llegan y te empiezan a cuchichear y te dicen, oye, fíjate que fulanito, y fíjate que menganita, y vente para acá, porque, te cuento esto porque para que me ayudes a orar, porque nada más, no vayas a creer que es chisme. Y tú dices, fuerte. Cuando estás en el trabajo y alguien te pide que hagas algo malo, que no le agrada a Dios, y tú dices, cuando estás con tus amigos y te invitan al chupe y te invitan a tuburios de mala muerte, vente, vamos a divertirnos, o a lugares indecentes que no son agradables a los ojos de Dios, y tú dices,
Como que ya la van captando, ¿verdad? No me importa, yo estoy en la presencia de Dios. No me importa si tú eres mi jefe, no me importa si tú eres el líder, no me importa si tú eres mi compañero de trabajo, no me importa si tú eres mi familiar, mi primo, no me importa si tú eres el presidente. ¿Qué decimos? Yo estoy en la presencia ¿de quién? Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Yo estoy en la presencia de Dios. Y ojo, no se trata de ir en la calle con todos, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No, no se trata de ir de revoltosos así por la calle como esos que se manifiestan en Reforma. No. Se trata de que cuando tú identifiques una situación en tu vida que no es agradable a los ojos de Dios, tú, como hombre, te pares firme, con los pantalones bien puestos, y tú, mujer, con las enaguas bien puestas, y le digas a esa situación, necesitamos a esos Elías que se levanten ante la adversidad que estamos viviendo, que se pongan firmes. Ya estoy a punto de terminar, hermano, ya no se me duerma, por favor, ya sé que es un poco tedioso. Dios, ¿no? Yo estoy en la presencia. Pero es real, es verdad. Póngase de pie, hermano, por favor. Cierre sus ojos, no se me distraiga. Si quieres, tírese para que se relaje, pero no se duerma. Si alguien ve que está durmiendo, dile un codazo. No le vaya a dar un zape porque vaya a ser que luego me reclamen a mí. Cierre sus ojos, por favor. Nuestro país, hermano, y el mundo entero están en una era en la que no tienen nada que ver absolutamente con Dios. Allá afuera todo lo que vemos aleja a Dios. En el gobierno, en las escuelas, tratan de sacar a Dios por todos los medios. En nuestra familia no quieren que leamos la palabra de Dios. Allá afuera, tus hijos son atacados cada día con cosas mundanas para que no se acerquen a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos viviendo en los tiempos de Noé. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Elías y tú? ¿Cuál es la diferencia entre Elías y tú? Ninguna. Ninguna diferencia hay entre Elías y tú. Elías pasó por las mismas pasiones que nosotros pasamos. Solo que él tenía una comunión directa, él tenía una comunión ferviente, él oraba, él se postraba, él leía y meditaba la palabra de Dios, estaba atento a la voz de Dios. En todo momento, si Dios le decía, haz algo, era por su palabra y no por lo que él deseaba o por lo que él quería. ¿Qué es lo único que necesitamos entonces? Tener una comunión con Dios. ¿Y qué necesitas para tener una comunión con Dios? Ya dijimos orar, leer tu palabra, congregarte, leer su palabra, congregarte, meditar su palabra. Y cuando vengan esas adversidades, cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esas cosas a nuestra vida que nos digan, aléjate de Dios, no le creas a Dios, ya pasó mucho tiempo cuando dio esa palabra, ¿por qué le crees? Tú digas fuertemente, amén. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído el día de hoy. Gracias te doy, Señor, como tu siervo, por haberme utilizado para traer este mensaje, Padre. Te pido, Señor, que tú seas con mis hermanos en todo momento, recordándoles esta palabra, Señor, que ellos puedan
ponerla en práctica cada día de sus vidas, Señor. Que no se olviden, Señor, de tener comunión contigo, de tener un tiempo, de tener un devocional, Señor, íntimo contigo, Padre bendito, para que así ellos puedan manifestar grandemente tu poder, Señor, como lo hacía Elías. Para que ellos puedan sanar enfermos, Padre, para que ellos puedan hacer señales, Señor, para que este mundo pueda entender que tú eres el Dios verdadero, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque escuchas nuestra oración y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón, un corazón limpio. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo corazón. Pues le damos gracias.